Hola, 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 buenos días. Buen día, Cumpa. ¿Cómo andamos nuevamente acá en la hora samaritana? ¿Cómo? Como casi todos los jueves. A ver, estoy un poquito oscura. Voy a. A dar luz un poco a tu vida. ¿Cómo era? Bueno, Cumpa, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Más si podemos conectarnos y hacer nuestro pequeño programa, ¿no? Nuestra pequeña Sí, contribución. estoy sin computadora, así que hoy el coludo me Bueno, está jugando una mala pasada. Pero bueno, te sigo a vos porque estoy mira, sin hoy, texto, que es lo que me gusta decir a mí. está bien, está bien. Hoy habíamos preparado o habíamos dicho hablar un tema muy lindo que es de la importancia de ir a la misa, ¿no es cierto? Porque, a ver, muchas veces nosotros caprichosamente no queremos ir a la misa, muchas veces asistimos con nuestros padres cuando éramos niños y de adolescentes ya no lo hacemos más, o porque no entendimos la misa, o porque perdimos el sentido de hacerlo, o a veces siendo católico, que también es un poco contradictorio, no vamos a misa a modo constante, y no sabemos tampoco la obligación de que tenemos que ir. Pero no es una obligación caprichosa, sino que esto viene en forma milenaria y como católicos que somos, tenemos que cumplir esa obligación. Mira, Sí, aparte, hay dos cosas importantes a tener en cuenta, Sergio. Una es el porqué de la misa, qué significa la misa en sí, el sacrificio de la misa, porque así se dice, así es un sacrificio de la misa, y después las partes de la misa, que vos me decías, que por ahí las partes de la misa es importante también saberlo, para que uno pueda entender e ir siguiendo esa misa de todo lo que significa, lo que significó y lo que significa en cuanto a la liturgia de la iglesia, ¿sí? A lo que representa o a lo que está sucediendo. Pero en principio, digamos, yo quisiera el entender por qué hay que ir a misa. claro, claro. Mira, te voy a dar 5 principales motivaciones que nos da el padre Juan Antonio Nureña, que es un docente de teología de la Universidad Católica de San Salvador, allá de Centroamérica, que lo encontré muy importante, muy interesante. Primero, esto a modo de, digamos, de puntapié inicial. Primero porque es el Día del Señor, porque la misa representa el Día de la Iglesia, que en síntesis es un día de alegría y un encuentro con nuestro Creador. Segundo, porque es un día de fe, porque fortalece nuestro espíritu e ilumina el camino que debemos tomar por medio de la fe en Dios. Y esto es muy importante. Tercero, porque es un día de la iglesia, porque la Eucaristía hace la iglesia y en ella está la esencia de la fe cristiana, cuyo acto fue instituido por el mismo Cristo. En la última cena recordemos que Cristo eh, nos anima a hacer el acto de la ofrenda de Él mismo, y ahora lo vamos a explicar en qué consiste, el acto de la comunión y la Eucaristía. También representa un día del hombre, ¿no? Porque se realiza cada domingo y representa el día de descanso que debe estar dedicado a nuestro Señor. Esto lo dijo el mismo Claro, eso Dios. te iba a decir. Que como la Claro, gente, el mundo trata de sacar a Dios del mundo, pero el mundo está regido por Dios. Vos fíjate, año nuevo, Navidad, la universidad, las escuelas, un montón de fiestas, un montón de cosas, están todo regidas por Dios, por fiestas católicas o por católicos que fueron los que los generaron, los iniciaron. claro, Entonces, la iglesia, como vos decías, bien decías, el domingo lo impuso Dios desde la creación. Al séptimo día claro, Dios descansó y después le hizo descansar a los hebreos los sábados y después pasó a los domingos en la iglesia naciente. Era claro. exclusivamente para dar el culto a Dios, no para dormir todo el día, para comer asado, para tomar vino, para Claro, salir a jugar al fútbol con los claro. amigos. Y, Exactamente. y segundo que viene de eso, viene del culto de los hebreos, la misa viene del culto del sacrificio de los hebreos, de los corderos y de aceite, de harina, que hacían la oblación que ellos hacían ofreciendo a Dios y Adiós. ofrecían la carne de los corderos y una vez por año hacían la carne de los corderos que pasaba al segundo recinto de su templo. eh, para el perdón de los pecados del sacerdote y de todo el mundo. Y bueno, esto después viene en el Nuevo Testamento, es la prefiguración del Cordero del que habla Isaías, que es Jesucristo, que derrama su sangre una vez para siempre para el perdón de todos los pecados. Pero que nos dice en la última semana, como vos dijiste, que tengamos que repetirlo hasta que Él vuelva. Perfecto. Y la última motivación
que es el día de los días, dice el padre Nureña, porque es un día de esperanza y comunión entre la tierra y el cielo, y esto lo vamos a ver ahora y tenemos que entender. Es un día de comunión entre el cielo y la tierra, una antesala al día de los días, donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, sino gozo, paz y alegría, ¿no? Bueno, Vos fíjate, sí, sí, mientras vos buscas en el Nuevo exactamente. Testamento habla mucho de la carta de los Hebreos, por ejemplo, la lectura de hoy, que es Hebreos 9, habla específicamente del culto, del sacrificio de la misa. Los Hebreos, la carta de los Hebreos habla mucho sobre esto, sobre la misa. Creo que capítulos 9 y 10 son los que más hablan. Después habría que Claro, ver también qué dice el catecismo, por eso te digo, yo estoy sin internet, estoy no, sin datos. no importa, acá está tu puntal que te va a ayudar a suplir todas tus faltas. Bueno, bueno, seguimos con el tema de la importancia y de acá vamos a ir sacando todas las cosas hermosas que tenemos que, que tener en cuenta, ¿no es cierto? Es bueno y es necesario ir a la misa porque somos miembros de la familia de Dios y debemos rendir culto a Dios. Lo que pasa es que nosotros somos cristocéntricos, nosotros sin Dios no tenemos sentido y nuestra vida tiene que apoyarse en eso. Eh, Dios nos pide que vayamos los domingos, nos pide que le dediquemos a Él y nosotros no podemos estar diciendo, bueno, voy a ver si hoy voy, no, termina siendo una actitud caprichosa muchas veces, y en realidad lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios y agradecer a Dios. Fíjate que esta obligación fue impuesta ya en el siglo IV, o sea, así, prácticamente después de los comienzos del cristianismo, la obligación de ir los domingos. Ya en esa época, ya habían caprichosos que no querían ir a la iglesia o a los domingos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, han pasado ya 2023 años y seguimos en la misma situación que vivían ya los primeros cristianos, ¿no? Este, lo que vos decías, hay que obedecer a la iglesia, porque no es un capricho ni del Papa de esa época, ni un capricho de lo que está impuesto en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Eh, Se vio obligada en esa época la Iglesia a garantizar a los fieles un mínimo de vida eucarística para los fieles, para los fieles que lo necesitaban. Eh, Hay que recordar que si no No, vamos a la misa, ¿vos querés decir algo? sí, te voy a decir que, fíjate qué tan Sí, importante que la entendieron en los primeros siglos los cristianos la misa, que en las épocas de persecución la hacían en la catapunta. Lo sí, hacían escondido, ¿sí? Pero nunca se dejó, desde que Jesús lo instituyó, nunca se dejó de hacer y no se va a dejar de hacer porque es lo que sostiene al mundo, ¿sí? Esa unión del cielo y la tierra que vos decís que sucede, que es también la prefiguración de cuando Dios abre el cielo varias veces en la vida pública de Jesús, como en el bautismo, en la transfiguración, pero en el bautismo que estaban Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también eso sucede en la misa, que se abre el cielo y se encuentra la Santísima Trinidad en el altar con todo el cielo, como vos decís. Y también es uno de los mandamientos de Dios, santificará las fiestas, es cumplir con estas fiestas de Dios, que es, por ejemplo, la misa. Y después tenemos la iglesia nos da cinco, ¿cómo se dice? Preceptos para cumplir, que ahí también figura, si después lo tenés. tenemos en cuenta, ahora lo voy a buscar, tenemos en cuenta que esta es la fiesta, ¿no es cierto? La mayor de las fiestas. Eh, Necesitamos nosotros con la misa, nosotros necesitamos santificarnos y vivir una vida como realmente un cristiano debe hacerlo. También porque si nosotros no vamos a la iglesia, no vamos a tener acceso a la vida eterna. Fíjate esto, Jesús no dejó lugar a dudas, dijo en Juan 6, capítulo 6, del versículo 30 al 58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre.
en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y esto está en relación a lo que vos decías de las partes de la iglesia, ¿no es cierto? Perdón, las partes de la misa. Ese momento que comienza, primero tenemos los ritos de iniciación, después tenemos los ritos de la palabra, donde se leen el Antiguo Testamento, se leen los Salmos, el Nuevo Testamento, y después viene la homilía, y después tenemos los ritos eucarísticos. En ese rito eucarístico, donde está empieza con la epíclesis, es decir, las palabras que hace el sacerdote para ir partiendo la hostia y consagrándola, que termina con la comunión, pero pasa por un periodo que se llama la consagración, que en realidad se llama transustanciación, porque la hostia, al ser consagrada, se convierte en verdadero cuerpo de Cristo y el vino se convierte en verdadera sangre de Cristo. Entonces, si nosotros sí, es el único momento en donde eso sucede. O sea, en la misa, no puede suceder fuera de la misa. ¿Sí? O sea, claro, los sacerdotes, aunque no haya gente, ofrecen igual la misa porque producen este milagro para cuando se necesite, y se necesita después para los enfermos, ¿sí? O para gente que necesita el viático, como se decía antes. Entonces, los sacerdotes hacen misa igual, aunque en su capilla esté cerrada, ellos hacen privadamente, claro. ¿sí? Y aunque no haya nada, lo tienen que hacer igual para que veamos la solemnidad de la misa. Por eso la misa no tiene que ser algo simpático, alegre, con música, que nos vayamos a divertir. La misa es algo solemne, donde hay que respetar, es el acto más solemne que tenemos acá en la tierra. Y si nosotros vamos a un acto de la escuela de nuestros hijos, estamos calladitos y le decimos escuchen, presten atención, compórtense, cuánto más en la misa. Claro, claro que sí. Mira qué importante lo que vos decís, porque yo no sabía que tenían que, digamos, consagrar las hostias aún cuando no haya gente. Bueno, nosotros buscamos el camino, siempre estamos aprendiendo, así que aprendí una cosita más. Y bueno, y terminar con la comunión, ¿cierto? En esto es importante volver a recalcar siempre que para comulgar siempre debemos confesarnos, porque si no estamos en un pecado grave, ¿sí? Porque vamos a ingerir el cuerpo y si es en modo, digamos, pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, es demasiado importante, es sagrado lo que estamos ingiriendo, es de origen divino, entonces tenemos que estar limpios, lo más limpios posible. Sin pecados mortales, al menos. Bueno, y esto desde tiempo inmemorial, ya los místicos, para que por ahí el que le cuesta entender un poquito, tenemos también las visiones y las conversaciones entre santos y santas, tanto de la vida religiosa como de la vida, digamos, normal, que han tenido revelaciones de la Santa Virgen o el mismo Jesús, que en la misa está presente el mismo Jesús en todas las misas del mundo, a cada hora, detrás del sacerdote, porque es el mismo Cristo que se vuelve a entregar, es ese Cordero nuevo de Dios que vos dijiste al comienzo, ese Cordero antiguo del Viejo Testamento que ahora se transforma en el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Está la Virgen, está San José y todos los santos y las almas del purgatorio. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que saber, porque es un acto demasiado importante, un acto que lo instituyó Cristo, es un acto de adoración, es un acto sagrado, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos dudar de esto, y más que con las distintas visiones que se tuvieron a lo largo de la historia, una es corroborativa de la otra. O sea, yo siempre le digo a mis chiquitos, Dios se cansa de darnos pistas, lo que pasa es que nosotros por ahí no queremos verla. Sí. Entonces, sepamos que este momento es demasiado especial. Sí. No, y lo que, por ejemplo, que vos decías de los místicos, hay místicos que decían que una misa en vida vale más que, no sé, que 1000 misas que te ofrezcan en muerte. Entonces que nosotros el día que estemos frente a Dios nos vamos a dar cuenta qué desperdicio que hicimos en nuestra vida por no haber concurrido a misa. Y como vos decías, están las almas de los purgatorios de los allí presentes, ¿viste? De la misa allí presente.
Y bueno, para que se me fuera lo que te iba a decir, pero seguí, bueno. Claro, claro, el sentido de la misa es que nosotros vayamos en vida, bien decís vos, después que no sirve que nos hagan misa a nosotros. Ah, Pero te iba a decir que, es una... como, Sí, como dale, te dije dale. antes, perdón, como te dije antes, bueno, los sacerdotes tienen que ir a misa todos los días. No sé si todas las misas hacen la consagración de todas las hostias, pero sí de las que están por transustanciar, digamos. Y gracias a eso, Jesús está frenando tanto la justicia de Dios como al demonio. El día que se acaben las misas en el mundo, que eso no va a suceder, el demonio nos aplastaría, ¿sí? Entonces, la misa también sostiene la justicia de Dios y que nosotros sigamos bajo la gracia de Dios, porque lo que hablamos siempre es esto, la iglesia es militante, purgante y triunfante, no es una sola, es Claro, tres. Y en la misa es donde más están en comunión. exactamente, exactamente. Siempre tiene que haber hostias consagradas, siempre están guardaditas, sepa la gente que están guardaditas en esa cajita que ven atrás del altar, que tiene una lucecita prendida, que si tiene la lucecita prendida, que es la sacristía, ¿no es cierto? El sagrario, perdón, el Sí, sí, sagrario, sí. que si tiene la lucecita prendida, quiere decir que hay hostias consagradas. Ahí está presente Jesús siempre, porque han sido consagradas las hostias. Por eso, Este, no tratemos de entender o de ver la misa con ojos del cuerpo, porque no va a tener sentido, hay que tratar de ver con los ojos del alma y con los ojos de la fe. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé fe para entender estos misterios, porque realmente son un misterio, ¿sí? Entonces, tanto como vos decías, la transustanciación, que es el único, en el único momento que sucede esto en la física, porque es romper la física lo que pasa con la transformación de la hostia, el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, que ya lo habíamos hablado. O sea, las acciones siguen siendo pan y vino, pero la sustancia es cuerpo y sangre de Cristo. Y es el único momento que sucede en la naturaleza. Porque si vos quemás un papel, el papel se transforma, tanto las acciones como la sustancia. Y así en todo lo que nosotros transformemos en el mundo. Pero en la transustanciación no sucede eso. Entonces es realmente también un milagro. Y eso también hay que pedirlo, ver con los ojos de la fe. bueno, está bien, perfecto. Si no lo podemos entender, tampoco lo descartemos, ¿no es cierto? O sea, por el hecho de que no veamos, porque si no tenemos que descartar a Dios, o sea, no lo vemos, pero sabemos que existe No, y por tenemos que todo lo que hizo, por haber mandado a su hijo. ¿Mm? tenemos que descartar la historia, en principal, porque Tenemos no que la descartar vimos. la historia. Tenemos que descartar los otros planetas que decimos que existen, pero todavía no se descubrieron, o sea, o los mismos Claro, que se descubrieron, pero no los vimos. claro, ocupar los mismos principios, exactamente. Pero bueno, pero si no podemos, si no nos da la cabeza o el capricho, o a veces no nos da, no sé, las ganas de entenderlo, sepamos que en toda misa recibimos palabra y pan de vida que nos conduce a la vida eterna. Recibimos la esperanza a través digamos, de las distintas lecturas que se hacen en la misa y recibimos sobre todo esa ayuda espiritual que es la ingestión de la hostia, que realmente nos da fuerza, nos fortifica, nos llena del Espíritu Santo para que podamos nosotros seguir una vida de fe, una vida tratando de santificar nuestra vida. Ninguno de nosotros Eh, somos perfectos, estamos llenos de pecados, estamos llenos de errores, pero sí, cada vez que vamos a la misa y comulgamos, mejoramos un poquito más. Sí, te escucho. no, es la común unión, la comunión es la común unión con Dios. Imagínate, Dios se hace pan para poder estar con vos, para poder entrar a tu alma. O sea, es un misterio muy, muy grande, pero que mucha gente muy santa lo entendió perfectamente y no se perdía una sola oportunidad de ir a la misa y de comulgar. Pero bueno, después durante la historia de la iglesia esta fue cambiando mucho, porque como siempre decimos, la iglesia inspirada por el Espíritu Santo va guiando de acuerdo a los momentos por lo que está pasando en la iglesia y la sociedad. Entonces por ahí también hubo estos cambios en el Concilio Vaticano II, hubo cambios dentro de la liturgia de la misa, pero nunca va a cambiar el verdadero sentido y finalidad de la misa. ¿Sí? Se diga en latín, en griego, en la lengua del vernáculo, de atrás, de espalda,
lo que sea, el verdadero sentido del sacrificio de la misa, que es la repetición del sacrificio de Jesús, la reiteración, digamos, no me acuerdo de la palabra que se dice, porque no es la conmemoración, sino se vuelve a repetir un sacrificio incruento de la cruz, Pero, como era, entonces ese es el significado principal de la misa. claro, no, está Que bien lo como que vos vos, decís. Es reiterar, es repetir de vuelta el sacrificio. O sea, Dios se vuelve, Jesús se vuelve a entregar a los hombres, se vuelve digamos, a entregar para el perdón de los hombres a cada segundo, porque si nosotros nos ponemos a pensar cuántas misas hay en este momento, miles, en cada misa se vuelve a entregar, se vuelve a los hombres a decir, bueno, me entrego por ustedes, cambien, conviértanse. claro, se entrega a Dios como sacrificio, también lo hace el sacerdote, por eso es el sacerdote el que eleva en persona de Cristo a Dios los pedidos, y también nosotros podemos hacerlo con lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos ofrecer en esa misa, los dolores, las alegrías, las preocupaciones, el óvulo, lo que sea, también nosotros podemos oficiar como víctimas, y eso también es algo muy importante en la misa que podríamos tener que saber aprovechar. Y bueno, y sí, tal cual lo Bueno, decimos. la carta de los Sí, hebreos, porque está la herencia de la misa, o sea, la evolución de la misa, como yo te decía, de los primeros sacrificios que Dios le impone a Abraham hasta el día de hoy. Y después está el sentido espiritual después de Cristo en la misa, que lo habla mucho la carta de los hebreos. Pero bueno, me parece que por ahí no vamos a tener tiempo. Los preceptos de la iglesia que yo te decía son 5, que son ir a misa todos los domingos, ir a misa a la fiesta de guardar, colaborar económicamente con la misa, confesarse una vez al año e ir a misa por lo menos en Navidad, sí, una vez al año también. Así que bueno, esos eran los preceptos que tenía que decir. Y bueno, Cumpa, me parece que ya estamos como media hora, ¿eh? Si querés decir algo, redondear. bueno, no, que decir simplemente que es mucho mejor, aunque parezca una tontería, es mucho mejor ir a la misa que perdernos un acto tan hermoso y tan sagrado como lo es. Superemos la fiaca, superemos el capricho y vayamos a la misa y escuchemos, entendamos la misa. No importa quién sea el sacerdote, no importa si da una homilía que me gusta, que no me gusta, porque ese no es el fin de la misa. El fin de la misa, lo dijiste una y mil veces, lo dije yo una y mil veces, es la comunión con Dios y con toda la comunidad cristiana. Y la comunidad de los santos, que es le decimos siempre, los cristianos en la tierra, en el purgatorio y en el cielo. Por eso, lo importante es eso, y podemos ir a misa todos los días, podemos comulgar todos los días, o sea, ¿cuánto tiempo perdemos para ir a un recital, a ver un partido de fútbol, hacer un montón de cosas y nos vamos a perder por algo o invertir en algo muy, pero muy, muy superior, que es la misa, que es lo único que nos vamos a poder llevar a toda la eternidad. Todo el resto va a quedar acá. Bueno, te debo la carta de los hebreos para la próxima. No, podemos poner en los comentarios, podemos poner en los comentarios. Dale, dale, bueno. Dale, Un dale, abrazo a todos, un abrazo a vos especialmente, buen fin y de, hoy y mañana es día de misa. buen fin de y buen domingo mañana, compa. Y saludos a todos. Igualmente, chao, chao, hasta luego.